pasos previos o la oficina sin papeles. La ponente será Marie-France Balaz, gerente general de Papyrus Technologic de República Dominicana. Luego tendremos la gestión de documentos electrónicos en la Comunidad de Madrid. El ponente será Antonio González Quintana, subdirector general de Archivos de la Dirección General de Bellas Artes del Libro y de Archivos, Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, España. Y finalmente nos acompañará una vez más Jazmín Fabré Jiménez, subgerente de Soluciones Digitales, Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana. De manera, y para darle paso a los tiempos indicados, queda al mando de este panel Ramón Alberg y Fugueras. Muy bien, pues muchas gracias. Quedo al mando, me lo tomo en serio, que quedo al mando. Entonces, muy bien, tenemos 4 intervenciones. Soy consciente que 20 minutos es muy poco tiempo, pero es lo que hay, por tanto, tendremos que intentar en la medida de lo posible pues encajar en ello. Yo le aviso a los 4 intervenientes que cuando falten 5 minutos no se extrañen que ponga la mano así, que no es que les amenace, sino sencillamente que faltan 5 minutitos, y así de esta manera siempre podremos ir arrancando. En primer lugar, por tanto, para mí es un grandísimo placer presentar la ponencia de la gestión de los documentos electrónicos en los archivos de la Administración General del Estado de España, al amigo y colega Severiano Hernández, subdirector general de los Archivos Estatales. Ministerio de Cultura, como he comentado en mi intervención, han avanzado mucho y bien, y los ministerios españoles realmente se ha hecho muy buen trabajo en temas de política de gestión documental, y por tanto en este sentido pues escucharemos con grandísimo placer. Por favor, Severiano, cuando quieras. Como quieras, sí. ¿Te paseas o...? Sí. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este Encuentro Nacional de Archivos por la deferencia de habernos invitado a participar en el mismo, y sobre todo también quiero manifestar mi satisfacción por compartir con todos ustedes y con colegas a quien generalmente no tenemos ocasión de coincidir, con lo cual siempre es un placer y una satisfacción poder compartir. Bueno, la primera cuestión que quiero clarificar, aunque ya ha hecho una referencia a ello Cristina en su intervención anterior, es que en España, al menos, porque de la misma forma que la semana pasada yo trabajaba en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y tenía un ministro, hace 6 días después tenía otro ministro y hoy tengo otro, pues las cosas cambian y nunca sabe uno en qué situación está, pero de momento hay 3 niveles en la Administración. El nivel de la Administración General del Estado, el nivel de la Administración de las comunidades autónomas y el nivel de las administraciones locales. Administraciones locales que generalmente se desdoblan, por una parte, en un organismo que en fin, algunos pensamos que no tiene mucha entidad, otros, sin embargo, piensan lo contrario, que son las diputaciones provinciales y los ayuntamientos o de las municipalidades, por tanto, de las administraciones municipales. Sea como fuere, esta es la realidad que hay. Bueno, en el tema que me toca hablar, quiero clarificar una cosa, y es que hablar de todo esto o abordar este proceso requiere un esfuerzo de análisis, de reflexión, de imaginación, y sobre todo abordar y echar adelante estos procesos requiere un esfuerzo muy grande de colaboración entre todos y sobre todo de tolerancia en la necesidad de avanzar de manera interdisciplinar. Este no es un problema de archiveros, este es un problema de gestores, gestores documentales, de gestores o dueños de los procesos desde el punto de vista jurídico-administrativo, de gestores documentales y, por supuesto, de técnicos, de especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones, o de informáticos, para simplificar. Parece que, bueno, fundamentalmente, dado el poco tiempo que tenemos, lo que quiero es, tienen ahí un poco el marco normativo con las normas que hay. En principio, todo el proceso oficialmente comienza con una ley que veremos a continuación, que es una ley del año 2007, pero sobre todo con estas 2 leyes más actuales, que son la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40 de 1 de octubre también del Régimen Jurídico del Sector Público.
Estas dos leyes, en este momento se está redactando un proceso, un reglamento o un desarrollo normativo, un real decreto que desarrolla los procedimientos electrónicos en esta materia, y sí les puedo decir que la semana pasada se cumplía el plazo para hacer objeciones por parte de las administraciones a ese reglamento. Les puedo adelantar que nosotros como Administración o Subdirección General de Archivos hemos planteado algunas cuestiones a las que haré referencia más adelante. También hay que tener en cuenta esa ley de 2007, que es el marco, el origen de todas las demás normas, o que dio el pistoletazo, que es la Ley 11/2007 de 22 de junio, que posibilitó el desarrollo posterior, que es una norma actualmente derogada. Por supuesto, curiosamente, ese Real Decreto que desarrolla la ley anterior todavía no se encuentra derogado. Son estas perplejidades que a veces tienen los sistemas jurídicos o los sistemas parlamentarios a la hora de contabilizar y trabajar con las normas. Bueno, desde luego, el sistema y yo tenemos un problema. Bueno, el otro norma fundamental es este Real Decreto 4/2010 de 8 de enero, que es el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y el Real Decreto 3/2010 del Esquema Nacional de Seguridad, que son las dos patas fundamentales que sustentan todo el andamiaje de la Administración electrónica. Concretamente, en lo que toca al tema de la gestión documental, por supuesto, la parte de la seguridad y la parte informática descansa sobre el Esquema Nacional de Seguridad, pero la parte fundamental en lo que toca a la gestión documental de esquema descansa sobre el Real Decreto del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y esta es una de las cuestiones que son esenciales y fundamentales, es decir, cómo desarrollamos el esquema o qué implica el esquema de interoperabilidad, es decir, de comunicación, de intercambio de la información. Pero además de esas normas hay que tener en cuenta, desde el punto de vista de los archivos, ese Real Decreto 1708/2011 de 18 de noviembre por el que se aprueba el Sistema Español de Archivos y de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y su régimen de acceso. Este es un Real Decreto que merecería cierto análisis, sobre todo de los colegas españoles. Aquí no ha lugar a mucho, es decir, simplemente decirles que se aprobó en el último Consejo de Ministros del Gobierno Socialista en el 2011 y que forzamos la aprobación de este Real Decreto porque había una disensión entre el Ministerio de la Presidencia y nosotros en lo relativo al acceso, precisamente en materia de acceso a los documentos. Pero para nosotros era básico y fundamental que este Real Decreto se aprobara, ya no como ley de archivos, como nos hubiera gustado, pero sí como una norma reguladora en la cual se fijara el procedimiento de acceso a los archivos, se estableciera también una serie de obligaciones para las administraciones públicas, como es la necesidad de sentarnos a negociar los temas relativos a los archivos, a los temas ordinarios, que desde que se aprobó la norma constitucional se estableció un reparto constitucional entre los archivos de titularidad estatal, entre los que podía administrar o los que administraba directamente el Estado y los que administraban los gobiernos autonómicos. Pero nunca se estableció ni un mecanismo de comunicación, ni un procedimiento de cómo articular esa comunicación. Este Real Decreto creó un Consejo de Cooperación Archivística que sentaba las bases, por lo menos para intentar caminar en esa dirección. ¿Cómo se hacía antes? Pues se hacía fundamentalmente, pues como aquí lo han visto, es decir, a base de las relaciones personales, de la base de la empatía personal, o también, por qué no decirlo, en base a alimentar otro tipo de cosas que nos llevaban a un lenguaje de merluzos, en el sentido que así no podemos entendernos nunca. Por tanto, había que regular algo que era fundamental, porque el Estado sigue manteniendo la titularidad sobre esos archivos, sobre esos fondos, pero quien administra esos archivos son las comunidades autónomas, con lo cual, es decir, al final lo que era, mira, se me ha llenado el archivo, constrúyeme un archivo nuevo, se me ha estropeado la ventana, arréglame la ventana, y dice, oiga, mira,
Si yo soy el inquilino, quiero saber quién tiene usted dentro de casa o cuántos metros de documentación tiene. Es decir, son cosas básicas para la planificación profesional, porque, es decir, ha llegado un momento en que tiene que quedar claro que cada administración es responsable de sus cosas. Bueno, al margen de todo esto, que eso es un Estado diferente, o sea, por tanto, estamos hablando de un país descentralizado y donde hay competencias plenas por parte de las administraciones, situación que no se produce en la República Dominicana. Por lo que respecta al tema que me ha tocado, la primera referencia que tengo que hacer directa es que en la ley, precisamente en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, en el exponendo quinto se lee lo siguiente, y lo voy a leer literalmente para que vean un poquito dónde está el quid de la cuestión. En materia de archivos, dice la exposición de motivos de la ley, se introduce como novedad la obligación de que cada administración pública de mantener un archivo electrónico único de documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento. A este respecto, cabe señalar que la creación de este archivo electrónico único resultará compatible con diversos sistemas y redes de archivos en los términos previstos en la legislación vigente y respetará el reparto de responsabilidades sobre la custodia y el traspaso correspondiente. Asimismo, el archivo electrónico único resultará compatible con la continuidad del Archivo Histórico Nacional de acuerdo a lo previsto en la Ley 1685 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y su normativa de desarrollo. Es decir, aquí lo que estaba diciendo es algo que es fundamental, que tenemos una herramienta nueva, que es la administración electrónica, unos formatos nuevos, pero que debemos preservar ciertos principios que no varían en absoluto con la aplicación de la administración electrónica. Desde luego, entre todos estos, el más fundamental o el de mayor importancia a mi juicio es el concepto de ciclo vital del documento. El tratamiento documental, por tanto, debe partir desde la oficina y alcanzar la preservación a largo plazo y los requisitos funcionales que fijan el tratamiento de esos documentos deben tener en cuenta esta circunstancia. Estos requisitos funcionales quedan recogidos en las normas técnicas ya publicadas y que son desarrollos, en el caso de la interoperabilidad, son normas técnicas de interoperabilidad. Y en el caso de la seguridad informática o de la parte que garantiza esa parte del Esquema Nacional de Seguridad. Y otra herramienta fundamental es precisamente que refuerza para el desarrollo o la concreción de la interoperabilidad, viene definida por la implementación o la elaboración de un documento que es fundamental, que es la política de gestión de documentos electrónicos de cada uno de los departamentos. Aquí se podía haber optado por otra opción, que era café para todos, es decir, una norma para toda la Administración General del Estado. Sin embargo, se optó por mantener las peculiaridades de cada departamento ministerial. Eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, como intentaré poder llegar. Y bueno, luego hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que es la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, es un órgano vinculado a la Administración General del Estado, que tiene capacidad en materia de dictamen, de acceso y de eliminación de documentos. Bueno, pues en esa Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos se creó un subgrupo de trabajo de valoración de la documentación electrónica dentro del grupo de trabajo de valoración de series comunes de la Administración General del Estado. Este subgrupo de trabajo ha consensuado una serie de actuaciones que se consideran prioritarias para trabajar en ellas. Recomendaciones sobre eliminación de soportes físicos electrónicos, el tratamiento de los correos electrónicos y su conservación y eliminación, la actualización de los dictámenes de la Comisión Superior Calificadora y su estructura de datos para su implementación en los sistemas de gestión, el problema del tratamiento de las bases de datos, las cuestiones sobre los cambios de soporte, que son cuestión fundamental en la materia que nos ocupa, y recomendaciones sobre preservación de documentos electrónicos. Se trata, por tanto, de un grupo interdisciplinar formado por técnicos de archivo, técnicos de información y de la comunicación y también por gestores.
y la participación en este subgrupo en todo momento ha quedado abierto a aquellos departamentos que quieran aportar su conocimiento y experiencia. Bueno, hay un tema que me satisface mucho más, y es que a través de ese Consejo de Cooperación Archivística hicimos una invitación a todas las comunidades autónomas, a los gobiernos autonómicos, para que los responsables de las comisiones de valoración de documentos, de esas comisiones, en fin, hay una tradición de llamarlos en la Administración General del Estado Comisión Calificadora de Documentos. A mí personalmente me hubiera gustado mucho más hablar de comisiones de valoración. Pero bueno, en fin, creo que el hábito no hace al monje y en este caso el nombre no determina la función, sino, bueno, apunta a algunas cosas, es decir, pero no es determinante. Y en ese sentido creo que se ha creado un grupo ad hoc para intentar coordinar las políticas en esta materia y los esfuerzos. Por tanto, una clave en el sistema, y voy a ir pasando las diapositivas en la medida, es el archivo electrónico único. Pero es el archivo electrónico único que está obligado cada administración, y ahí lo tienen. Bueno, pues fundamentalmente es un repositorio que va a tener la información digital y va a tener también los punteros hacia la información digital también, con lo cual ahí vamos a tener tanto las descripciones como las imágenes, es decir, el conjunto de datos de un documento. Pero, ¿cómo va a ser ese repositorio? ¿Es un repositorio único con compartimentos como la celda de una colmena, o va a ser una federación de múltiples repositorios enlazados entre sí, directa o indirectamente? Mi colega, Gerardo Bustos, que ha asumido mucho protagonismo desde el Ministerio de Hacienda en la redacción del proyecto en el que está trabajando, pues mantiene que si se impone esta última opción, va a haber muchas pérdidas de patrimonio documental. A mi juicio, yo no comparto esta idea de Gerardo, porque no se ha tenido en cuenta desde los desarrolladores del Ministerio de Hacienda y Función Pública que hay competencias que son de titularidad estatal, pero están compartidas con las administraciones autonómicas. Y si, por ejemplo, Ramón, en el ejercicio de sus obligaciones fiscales, presenta su declaración de impuestos en Girona y ese documento va al Ministerio de Hacienda, al archivo único que se conserva en Madrid, la Administración de Hacienda de Barcelona o la propia comunidad autónoma que tiene competencias plenas en materia de patrimonio documental, le va a decir al Ministerio de Hacienda: oye, ¿y tú por qué te quedas con los papeles de Ramón en Madrid si Ramón es vecino de Barcelona? Y estas son cuestiones que hay que resolver, porque estamos ante un problema que no es un problema solo de juristas, de informáticos o de encontrar soluciones informáticas o de archiveros. Este es un problema fundamentalmente de ordenación del espacio jurídico-administrativo de las administraciones públicas. Y para eso hay que tener en cuenta también las obligaciones normativas que dimanan de una serie de compromisos a nivel de Estado. Es decir, el reparto competencial entre las diferentes administraciones. Por tanto, esto hay que pensárselo muy mucho y no vale una contestación simple, porque lo que informáticamente es bueno, a veces lo bueno, o se suele decir que lo bueno es enemigo de lo mejor. Y lo mejor, que era tener toda la información concentrada, seguramente no es posible porque va a generar a la corta o al medio plazo otros problemas muy claros en esta materia. Bueno, voy a intentar pasar estos documentos de política de gestión de documentos. Voy a pasar las diapositivas rápido porque lo que voy a remitirles es donde están los documentos. ¿Qué son estos documentos? Pues el desarrollo de lo que consideramos que debe ser la implementación de la administración electrónica o de la gestión documental, el documento que sustenta la gestión documental en el ministerio en el que estábamos, que hasta, ya les decía, la semana pasada era Educación, Cultura y Deporte, ahora es Cultura y Deporte. Bueno, es decir, ¿qué es ese documento? Pues el conjunto de directrices, el esquema de metadatos, los estándares para la gestión de documentos y expedientes electrónicos que produce el departamento. ¿Cómo se ha elaborado ese documento? Pues ahí lo tienen, con directrices que han emanado de la propia Subdirección General de Archivos
y también con directrices que han salido de la propia de la Subdirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, y también del resto de funcionarios del Ministerio que han opinado, a través de una comisión de administración electrónica que tiene todo el departamento. ¿Cuáles son las ventajas de esta política? Pues la política es que contempla no solamente la gestión electrónica a corto plazo, es decir, para la propia esto, sino también, dadas las competencias que tiene el Ministerio a medio y a largo plazo, también tiene obligación de contemplar esa cuestión. Es consistente, por tanto, con las normas ISO, como muy bien apuntaba Ramón, que para mí es la clave, establece sinergias con proyectos, con el proyecto paneuropeo de Archiving, dedica especial atención a los procesos de valoración, dictamen de documentos dictamen y eliminación de documentos y expedientes electrónicos, que son decididos en esa comisión superior calificadora en la cual hay participación de los gestores, de juristas y de representantes también de las asociaciones y de los investigadores, en función del artículo 105A de la Constitución, que esto es fundamental, la necesidad de que los usuarios de los servicios participen, porque esto al fin y al cabo estamos hablando de archivos en estados sociales y democráticos de derecho, y los derechos fundamentales de los ciudadanos son esenciales mantenerlo. Y aquí hago una especial inflexión. Desgraciadamente, y este es un problema que nos ha dado no pocos problemas a los archiveros, es que el derecho de acceso a los archivos no es un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Es un derecho que está en el artículo 105b de la Constitución, pero no en el apartado fundamental de los derechos fundamentales, como es el derecho a la investigación, el derecho de acceso, etcétera, etcétera. Y esto ha chocado con algunas iniciativas. Por ejemplo, Antonio González ha sido muy activo en el tema de la transparencia y la pelea por la transparencia, pero hemos chocado precisamente con esta cuestión, es decir, tiene que haber un contrapeso entre lo que son las agencias de protección de datos personales, y perdonen que hable un poco así como los locos, y la transparencia. ¿Por qué es fundamental? Porque son órganos que defienden derechos de índole diferente, y por tanto eso se tiene que conseguir. Vamos a ver si pasamos. Me cachis la mar. Bueno, ahí fundamentalmente las características esenciales de esa política, que están alineadas con objetivos estratégicos de alto nivel político, como son la transparencia, el derecho a acceso a la información pública, el buen gobierno, la rendición de cuentas, motivos por los cuales la política está incluida en el proyecto, en el plan estratégico del Ministerio. Bueno, ahí les he añadido el índice de las cuestiones que se tocan en ese documento de política, es decir, programa de gestión documental, los registros, la cuadro de clasificación funcional, bueno, los distintos epígrafes o apéndices que tiene ese documento, que es un documento realmente muy amplio. Bueno, la política, por tanto, es un documento estratégico elaborado por el esquema, siguiendo el esquema de la norma técnica de interoperabilidad, y tiene por objeto establecer el conjunto de criterios comunes para la gestión de documentos y expedientes, asegurar la disponibilidad e integridad de los metadatos necesarios para la adecuada conservación y expedientes electrónicos, anteriormente al que he hecho referencia. Bueno, ahí sigue un poco con las cuestiones que se recogen en la política, cumple las directrices en el marco del esquema nacional, asigna responsabilidades específicas a cada uno de los actores implicados en la gestión documental, la alta dirección, responsable de los procesos de gestión, etcétera, etcétera. Voy a pasarlo rápido porque lo van a tener ustedes a su disposición. Y aquí están fundamentalmente una cuestión que me parece claro, es decir, la clasificación documental aplicada a expedientes electrónicos, se concretará en la elaboración de un cuadro de clasificación de naturaleza orgánico-funcional, precisamente para atajar algunos de los problemas que ayer hablábamos informalmente, es decir, la necesidad de cruzar las
clasificaciones funcionales con las orgánicas funcionales y establecer esos nexos en la evolución de los órganos de las administraciones. Bueno, ahí tienen el cuadro de metadatos obligatorios que hemos planteado y que se recoge en la política. Ahí seguimos, es decir, está sometido a controles de acceso, el acceso a los documentos y esta cuestión que es fundamental, lo que está recogido en el punto 10, que Ramón hacía referencia antes y me ha dado una tremenda alegría. Es decir, se protegerán especialmente los documentos considerados esenciales para la organización. Es decir, que si hay un desastre en la organización, la institución, el organismo, la empresa, va a seguir funcionando no con normalidad, pero sí con la mayor normalidad posible. Y la cuestión clara desde el punto de vista metodológico, la valoración se llevará a cabo sobre series documentales y se determinará el valor de los documentos a fin de establecer los plazos de transferencia, etcétera, etcétera, sobre los que se pronunciará la comisión calificadora. El gestor documental debe asegurar la trazabilidad de las acciones realizadas sobre documentos y expedientes almacenados, en especial las operaciones que supongan una creación, modificación o eliminación. Esto es fundamental. El concepto de trazabilidad es un concepto que hay que incorporar a nuestra cultura. No sé si es archivístico o no es archivístico, pero yo me sumo al carro de Ramón. Es decir, no, espero que no se pinche, pero desde luego el concepto, no sé, la archivística tradicional no nos habla de trazabilidad ni de estas cosas, pero es esencial tener en cuenta estos nuevos conceptos que tenemos que tomar de préstamos de las personas con las que trabajamos. Bueno, bueno, ¿cómo tenemos que hacer la destrucción de los documentos? El protocolo de firma electrónica al cual se ha referido la compañera Yasmín antes, ¿cómo debe ser? Es decir, deben firmarse todos los documentos que forman parte de un expediente, de un procedimiento administrativo, así como el índice del expediente. Ojo, que aquí hay un problema al que se ha referido Ramón. En la normativa española se dice que hay que firmar todos los documentos que forman parte del expediente, pero nada se dice de esos otros documentos que siempre aportan información, de esos documentos de enlace, de esos informes internos, de ese tipo de cuestiones que no forman parte esencial del documento, no son documentos esenciales, pero que sin ellos no se puede entender el expediente. Y este es un problema. Como es un problema también que comportamos, a partir de la digitalización en los registros o los puntos de acceso de entrada de documentos, una simple fotocopia. Desde el momento, tal y como está en la legislación española, uno lleva una fotocopia de cualquier cosa, la mete en el expediente y como ya forma parte del expediente, ya es. Este tipo de cuestiones hay que darle por lo menos todavía un par de vueltas porque son cuestiones que están pendientes. Bueno, se establece también un protocolo de digitalización y hay cuestiones que yo me alegro mucho cuando escuchaba esta mañana a Ramón porque hacía mucho que no nos veíamos y hay coincidencias que son claras. Por ejemplo, se establece un protocolo de copiado auténtico de documentos, es que eso es esencial. Se incluirá esta cuestión en el plan anual de formación del departamento. Es que, señores, hasta ahora, si no controlamos los procesos y definimos adecuadamente los procesos y hacemos una reingeniería de los procesos de trabajo, y en los archivos son muy poquitos y muy concretos, pero además, y me van a permitir la utilización de una denominación casera. Si no controlamos los espabilaburros o los manuales de procedimiento, que son esenciales para entender las cosas, si no controlamos, si no disponemos de esos documentos, de esos manuales de procedimiento, ocurre lo que antes el compañero Huáscar planteaba. Es decir, no hay continuidad a la hora de entender determinadas cuestiones cuando uno llega. Es decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues ponerte a trabajar a partir de esos documentos. Es decir, hay que tener estrategias de comunicación interna y externa del documento que se contemplan ahí. Bueno, hay que hacer ese tipo de auditorías y quiero referirme a estos 3 puntos en este minuto que me regala Ramón. La primera cuestión, bueno, esto
esto dicho, se lo tengo que decir así, dicho por un castellano a un catalán, que te regala un catalán algo, es tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, no, yo no sé por qué tienen fama de agarrados, pero bueno. Venga. La primera cuestión es que la administración electrónica es como un tren de alta velocidad, a mi juicio. No te puedes poner delante del tren, ni tampoco puedes perderte en la estación, porque el tren sale puntual y quien pierde el tren lo pierde definitivamente. Creo que eso es muy importante. Esto es una cuestión que sí creo que no hace falta insistir en este foro. Sin archivos y sin gestión documental, ni hay transparencia, ni hay información pública y mucho menos no hay buen gobierno. Y sobre todo, entraríamos en algo que es fundamental, volveríamos a la política del rey sol, es decir, estaríamos haciendo políticas de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Por tanto, estaríamos hablando de administraciones bastante reñidas con lo que es un Estado social y democrático de derecho. Pues muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Severiano. Como él vive unos años en Lleida, y sabes, no somos agarrados, somos eficientes, es otra cosa. Además, contigo he estado generoso, te he regalado 4 o 5 minutos, no 1. Y en cuanto al carro, si vamos en el mismo carro, pues sí, mejor que no pinchemos, que no nos pase lo de la canción de Manolo Escobar. Mi carro me lo robaron anoche mientras dormía, ¿no? O sea, a ver si no nos roban el carro. Él dice que va en tren de alta velocidad, claro, está en el ministerio, en el gobierno, claro, van más rápidos que los que vamos con un carro, claro. Muy bien, gracias, Severiano, por la intensidad de la presentación, que era muy interesante y que, bueno, el tiempo es el que es. A continuación, también un placer presentar a Marie-France Balas, gerente general de Papyrus Technology, con esta ponencia Oficina Paperless, sin papeles, los pasos previos. Pues también, Marie-France, cuando quieras, por favor. Bien, voy a cambiar un poquito el tema, o sea, yo no, como todo el mundo habla de archivo estatal, yo voy a hablar de archivos privados y más bien empresariales. Realmente es un poco diferente porque la parte de legislación en particular casi no existe, aparte de alguna legislación. Para hablar de oficina paperless, primero hay que pensar en lo que es la archivística tradicional. La archivística tradicional, por lo menos como lo piensan y como lo pintan, es muchos papeles y una gente en el medio tratando de organizarlo, ¿no? Oficina paperless, cuando empezaron a hablar de eso, todo el mundo decía, bueno, pues eso no es posible. Hoy día, digo yo, a lo mejor es posible, pero con restricción. Una oficina paperless no significa una oficina sin papel, y menos en República Dominicana, donde debemos tener muchísimo documento papel, porque si no, entre los tribunales y la DGI, pues no podemos hacer nada. O sea, nos obligan a tener un montón de documento papel, a veces innecesario, pero si no lo tenemos, ya gritan. Ha mejorado mucho desde algún tiempo, pero realmente todavía no tenemos, o sea, no podemos hablar de oficina completamente paperless. Bien, ¿qué nos va a dar la oficina paperless? Pues un ahorro de tiempo. Si tenemos los documentos en un archivo que está situado muchas veces, como no hay espacio, lo mandamos bastante lejos. Por ejemplo, yo conozco un banco que sus archivos activos están como a 4 kilómetros. Entonces, si falla el sistema, pues no podemos consultar. Y el oficial que está en una sucursal bancaria, pues frente a un cliente, pues se queda sin saber qué hacer, porque no puede consultar el expediente. Entonces, oficina paperless es relativo en cuanto a su funcionamiento. O sea,
no siempre puede funcionar. Hay que tomar bien en consideración la parte del público que va a accesar a esa data y a ver si vale la pena ese ahorro de tiempo y ese ahorro de medio. Claro, vale la pena, pero hay que hacerlo bien. Bien, una mejor comunicación que nos va a permitir consultar y trabajar varias personas a la vez. Si tenemos un sistema de gestión documental que funcione bien, podemos trabajar yo aquí, un gerente en Punta Cana, por ejemplo, de vacaciones o de semivacaciones, otro en China y otro no sé dónde, y podemos tener una conferencia basándonos en lo que estamos viendo en nuestro portal, en nuestro repositorio. ¿Está funcionando? No, es otro, no es otro. ¿Y dónde está? No aparece, es otro. Bien, entonces podemos trabajar más rápido, no es porque una persona no esté, si hay una emergencia podemos trabajar porque puede ver el documento y lo podemos trabajar en línea. O sea, cuando funciona de esa forma, una oficina no, o sea, si hay una persona de vacaciones, una persona realmente indispensable al funcionamiento, podemos seguir trabajando. Bueno, nos da un ahorro de espacio la oficina paperless. Ahorro de espacio, de hecho, la mayoría de las veces cuando una empresa nos llama para cualquier proyecto que tiene que ver con organización de archivos, sobre todo digitalización, porque la gente no llama para organizar, o muy rara vez. La gente nos llama para digitalizar. Y entonces lo que nos dicen, queremos digitalizar porque no tenemos espacio, entonces queremos botar todo y empezar a trabajar digital. Entonces le decimos, bueno, pero eso realmente no va a suceder. Botar todo no es la solución. Al contrario, o sea, hay que guardar parte de la documentación. Si quieren botar una parte, lo deciden, pero no es nuestra recomendación. Sin embargo, cuando lo tenemos digital, podemos tener en la oficina la pantalla, o sea, la consulta por pantalla, y en un sitio remoto en la oficina papel, o sea, lo que queda del papel o donde tenemos almacenado el papel. Y cualquier documentación que no esté digital, pues a demanda se coloca en el sistema. Entonces, ahí sí podemos tener un ahorro de espacio sustancial en las oficinas sin tener que destruir el papel, sino mandarlo a otra parte, a un sitio remoto y poder seguir trabajando digital. Eso nunca lo ven las empresas, pero un sistema de gestión documental nos permite conservar mejor la documentación papel también. ¿Por qué? Porque sencillamente no se manipula tanto. Y un original de un convenio, un contrato mal manipulado, pues se va destruyendo. Sin embargo, cuando lo tenemos digital, la consulta se hace en digital, salvo al momento de ir, si es un contrato o un convenio, a una actualización de ese convenio o a una litis en un tribunal, entonces todavía nos piden el original, pero mientras tanto cualquier consulta la podemos hacer digital. Entonces la documentación se conserva mejor. Reducción de costo, cuidado. Hay un costo inicial que es, yo no llamaría eso costo, yo llamaría eso inversión, en un sistema de gestión documental y en unos equipos que obviamente no son baratos. Pero al final tengo una economía en los costos diarios. Por ejemplo, si yo trabajo con un sistema de distribución de mensaje digital, yo no tengo que mandar un mensajero. Ahí tenemos una economía y el mensajero puede hacer otra cosa.
No es que va a perder su puesto, a veces sí, pero lamentablemente eso ocurre. Pero muchas veces una persona se puede reubicar con una capacitación adecuada, se reubica en otro puesto. Economía de tiempo, economía de costo, se reduce el problema de las multifuncional. Lo lamento por los vendedores de multifuncional, pero en las empresas eso es un desastre. Es un desastre porque cualquier documento lo pasan por la multifuncional y lo van distribuyendo. Ahora mismo estamos asesorando a un cliente que cada vez que se recibe un documento original en la dirección ejecutiva, pues se reproduce por una multifuncional que está justo ahí al lado, lo ponen ahí y le sacan no sé cuánta copia y la van distribuyendo. Y luego entonces la miran en cada departamento, vuelven a sacar copia y las archivan. Entonces ahí tenemos una duplicidad de copia totalmente innecesaria. Si le mandamos esa, por ejemplo, recibe la directora un documento y pone para opinión y lo manda a 5 departamentos, papel. Si lo mando por correo electrónico, lo digitalizo, ya lo mandamos al sistema directo, y si todavía no tenemos un sistema de gestión documental, lo podemos mandar por correo y cada uno lo puede ver digital. Eso baja el costo de impresión. De hecho, es increíble lo que se puede bajar, o sea, lo que se puede economizar ahí. Otra cosa que es importante, y eso uno lo ve en los correos que vienen, sea de banco, sea de empresa que tienen una parte activa en responsabilidad social, la parte de medio ambiente. O sea, tantas hojas impresas, si la podemos sustituir por un correo, por algo digital, pues nos economizamos árboles. Eso es importante, y más por aquí, donde han desaparecido parte de los bosques. ¿Cómo entrar a un proyecto para llegar a una oficina paperless? Uno no puede empezar de una vez a digitalizar. Hace unos meses nosotros tuvimos una llamada de un banco y nos decía, bueno, estamos en febrero, en mayo todo debe estar digital. Bueno, yo le dije, bueno, señor, si ustedes piensan hacerlo así, no tengo más nada que decir, búsquese otra persona. Adiós, espérese. Entonces, tuve que explicarle. Estábamos en febrero y todavía no se ha empezado. O sea, porque es imposible, o sea, eso es una locura. Si tengo una oficina con 4 gavetas de archivo, ok, es posible, pero si tengo un banco con más de 20 o 30 sucursales, ¿cómo puedo tenerlo todo digital en 2 meses? Son de las incoherencias que a veces nos llegan. Entonces, primero, la empresa tiene que estar clara y despejar dudas. Cuando uno habla de una oficina paperless, todo el mundo tiene muchísimas dudas. Dudas en cómo va a funcionar, cómo eso va a ser, cómo vamos a conservar el archivo digital. De eso ya lo han hablado y lo van a hablar luego. ¿Cómo se va a conservar? Eso no está claro. Sabemos que habrá que cambiar de formato, porque cuando uno tiene formato antiguo, si no ha pensado en pasarlo a un formato más nuevo, pues cuando lo abre le sale un montón de cositos, de cuadritos y de cosas, y no pueden ver lo que es, o sea, no lo pueden leer, el archivo se dañó, ¿ok? Entonces, también la cosa, los empleados son renuentes
a entrar en un proyecto así porque dicen, bueno, si van a poner computadora a todo el mundo, si van a poner escáner, ¿qué voy a hacer yo? Temen perder su empleo. Entonces, ahí hay un problema que hay que traspasar, porque ese problema, si no logramos convencer a las personas, el proyecto nunca va a funcionar. Un proyecto es gente. Sin gente puedo tener los mejores escáneres del mundo o el mejor sistema del mundo, eso no va a funcionar. La seguridad también. Aquí van a tratar luego la seguridad, ¿qué va a pasar con mis archivos? Nadie me lo va a robar, me lo van a hackear o se va a perder. Entonces, todo eso hay que tenerlo bien claro y que la gente esté clara también. Por eso, antes y al inicio y durante todo el proyecto, hay que manejar lo que se llama la gestión del cambio. Gestión del cambio son talleres, son charlas, son acompañamiento al personal y no digo a nada más a la gente del archivo, a toda la empresa. Porque el archivo es al final, la documentación va ahí al final, pero quien crea los documentos es en otro sitio. Para que llegue al archivo tiene que haber una preparación y todo el mundo tiene que estar claro, todo el mundo tiene que haber despejado las dudas, todo el mundo tiene que saber a dónde va. Eso es súper importante. La empresa debe saber a dónde quiere llegar. El señor de ahorita, que quería todo en 2 meses, cuando se le explicó cómo era el asunto, dijo, bueno, vamos entonces a sentarnos a planificar. La planificación tiene un rol esencial. Uno no puede dejarse convencer porque vino uno y me ofreció el mejor software del mundo. No, mañana vamos a empezar. Así no funciona. Así yo he visto empresa, institución del Estado, con un montón de equipo arrumbado en un rincón porque fue un fracaso, sencillamente porque no se planificó. Entonces, si el proyecto va a durar 2 años, la planificación y la preparación puede durar fácilmente 1 año, 8 meses, fácilmente. Nosotros hicimos un proyecto en un banco, la parte previa de un proyecto de 3 años duró 1 año. Es la única forma, si queremos llegar bien, porque si no, vamos al fracaso. ¿Cuáles son las etapas? ¿Por dónde vamos a pasar? Primero vamos a llegar a eso. Segundo, vamos a llegar a otra cosa. Empezamos por ¿cuál departamento? La idea es, por ejemplo, de hacer un piloto para que la gente vea resultado. Cuando la gente ve resultado y que funciona, empieza a tener confianza. El factor confianza es importante. Si no hay confianza, no funciona. Cada persona debe tener asignado una tarea. En una empresa, yo repito, eso es un equipo. Cada persona de la empresa debe tener un papel en el proyecto. Cada uno debe saber lo que va a hacer y hasta dónde puede ir. Y también lo que tenemos que saber son los recursos. Uno empieza un proyecto y uno se da cuenta, bueno, tengo un escáner. Bueno, pero ¿y eso es suficiente? Necesito 6, ¿por qué no lo he previsto antes? Porque yo hice mal los cálculos, porque no he previsto todo. Y si tengo 1 persona o 2 personas, no, yo no necesito 2 personas, yo necesito 25 personas. Entonces, todo eso hay que tenerlo antes porque esos son costos. Y todos esos costos tengo que presupuestarlo. Por eso un proyecto se planifica muchas veces no para este año, sino para el año siguiente, de forma tal que pueda entrar en el presupuesto. Eso es válido tanto en el Estado como en el sector privado. El dinero no sale así. Hay que tenerlo previsto y hay que saber a dónde se va, cuál partida va, cuál cosa.
Bien, otra cosa. Yo vuelvo al ejemplo de ahorita, el señor que quería todo en 2 meses. Cuando nosotros vimos los archivos, un desastre. ¿Cómo yo voy a digitalizar un desastre? Yo voy a tener un desastre digital. Entonces, primero tengo que organizar y luego, entonces, yo puedo empezar a pensar en otra cosa. Y otra cosa que citaron anteriormente, los procesos, es sumamente importante. La parte proceso, si yo no tengo los procesos claros y si yo no lo voy adaptando a lo que es un sistema de gestión digital, no me va a funcionar. Eso tiene que estar muy claro, igual que la gente. La selección de herramientas. ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué tipo de escáner? Si yo no tengo libro que digitar, por ejemplo, o yo no necesito un copybook como tiene el archivo general. Sin embargo, hay gente que han comprado escáner de ese tipo para una oficina normal, lo que es una estupidez, además del costo que tiene, ¿no? Segundo, tengo un gestor documental, yo tengo que seleccionar un software. Eso no se hace en un día. Hay que preparar unos requerimientos y hay que ir seleccionando. Y eso no solamente lo tiene que hacer el departamento de TI, sino que lo tiene que hacer la empresa completa, porque TI es tecnología, pero el usuario del sistema son las oficinas que tiene que estar involucrado en todo el proyecto. Luego, ¿dónde voy a poner los documentos? Digital, servidor, nube, no sé, hay que decidir. Tengo que definir la digitalización. ¿Cómo lo voy a definir? ¿Cómo voy a digitalizar color, blanco y negro? ¿Qué formato? ¿Cómo lo voy a visualizar? ¿Cómo va a ser la consulta? ¿Cómo yo voy a recuperar? Todo eso hay que escribirlo, todo eso hay que pensarlo antes, no después. Le he tomado 2 casos con lo cual hemos trabajado y que nos han dado bastante dolores de cabeza. Primero, el caso de un hospital, le he puesto foto antes y después. Nosotros llegamos a un sitio, un hospital, donde nos pidieron digitalizar todo. Obviamente no habían pensado en que había que organizar antes de digitalizar. Entonces, la primera parte empezamos organizando, pero para organizar tuvimos que tener sesión de trabajo con los médicos. Cómo querían los expedientes, cómo querían consultarlo. Y cuando empezamos a checar los expedientes médicos, nos dimos cuenta que en el expediente médico no solamente estaban los datos del paciente, que era lo que les interesaba a todos los médicos, pero estaban también duplicado lo que era la parte financiera. O sea, la parte del seguro, la factura, toda la jeringuilla que había usado en un internamiento, etc. Ellos habían dicho hay que digitalizar todo. Cuando le enseñamos eso y que le mostramos la diferencia de almacenamiento digital y de costo, ya ellos bajaron un poquito la solicitud y ya logramos hacer un archivo digital de expediente de paciente. Y ahora mismo lo están colocando en cada consultorio médico. Todavía no lo tienen todos, pero ya están en eso. Otro caso, un banco. Ese banco nos demandó 1 año de preparación. 1 año de preparación, de discusión, de negociación, para ver lo que se iba a tomar, para levantar la tipología documental, porque en un banco levantamos más de 500 tipología documental bruta, pero había que agruparla. Había que agruparla porque el pobre indexador que iba a capturar esa data, cuando iba a buscar la tipología, qué dolor de cabeza. Nada más para préstamo bancario había como 293, me parece, tipologías según el banco. Entonces, tuvimos que afinar un poquito de forma tal que fuera más manejable, ¿no? Entonces, eso empezamos organizando
unificamos todos los clientes al nivel nacional, todos los documentos de los clientes. Podríamos tener un Juan Pérez no sé, en Barahona, pero también el Juan Pérez había abierto una cuenta también en La Romana. Todo eso lo unificamos de forma tal, y siguiendo la regulación de la Superintendencia de Banco, pues puedan consultar un expediente de cliente con todo en el mismo expediente, todo en un sitio. Y empezamos la capacitación al nivel de sucursal, de forma tal que ahora, por día a día, están digitalizando desde toda la sucursal. Toda la documentación llega digital al archivo central, donde lo indexan. O sea, la sucursal no efectúan la indexación de la data, sino que únicamente digitalizan y se sube luego al software que han seleccionado y se indexa en el archivo central. El archivo central tiene 25 personas y es un archivo enorme, como lo pueden ver abajo. Es un archivo todo en compacto. Para el archivo activo estoy hablando solamente. Okay. Entonces, el archivo inactivo ya lo separamos y no se digitalizó. Al inicio el banco quería digitalizar todo. Obviamente, cuando se vieron los costos, ya también aquí decidieron no hacerlo, porque cuando uno ve eso, hay 3 filas como la de la izquierda. Ustedes se imaginan el trabajo de digitalizar todo y sobre todo el costo. Es enorme. Bien, aquí terminé. Espero que hayan entendido un poco que no se puede correr. ¿Dónde está? Mejor me da el mando a mí, porque si luego desaparece encima ya sería cuestión de magia y no quiero entrar en problemas. Muy bien, muchas gracias Marie-France por la presentación, y a continuación pues tengo el placer también de presentar al colega y amigo Antonio González Quintana, el profesor Quintana, como la llaman ustedes aquí en Dominicana, que ha fungido como subdirector general de archivos en la Dirección General de Bellas Artes del Libro y de Archivos de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, y que nos va a hablar pues de la gestión de documentos electrónicos en la Comunidad de Madrid. Creo que tienes alguna conexión, ¿lo haces desde aquí mismo? Sí, primero la presentación luego iría allí para ¿Sí? presentar. Vale, fantástico, pues cuando quieras. Efectivamente. Es que no hay. Buenos días. Tengo que empezar agradeciendo, por supuesto, al Archivo General de la Nación y al comité organizador de este 6º Encuentro Nacional de Archivos que me hayan invitado a participar en él y a ofrecer cuál es la experiencia de la Comunidad de Madrid en cuanto a la gestión de documentos electrónicos. También tengo que decir que este agradecimiento lo tengo que extender a la propia Comunidad Autónoma de Madrid, por cuanto me permite hacer esta presentación en su nombre cuando yo ya no pertenezco a la Comunidad de Madrid como funcionario, porque me he jubilado recientemente. Es cierto que cuando se me invitó a participar todavía era el subdirector general de archivos de la Comunidad de Madrid, y ellos amablemente han mantenido la invitación y la comunidad me ha permitido hablar en su nombre. Lo primero que tengo que decir cuando nos acercamos a la problemática de la gestión de documentos electrónicos es que la configuración de un sistema de gestión de documentos electrónicos no es posible sin unas bases mínimas previas de desarrollo social y tecnológico. Y eso creo que tiene que quedar muy claro. En este sentido,
ya lo decía Ramón en su intervención esta mañana, hay un proceso acumulativo, una espiral constante en la que vamos haciendo ensayos, vamos cometiendo errores, vamos rectificando y llevamos un recorrido, en el caso de la Administración Pública Española, de más de 25 años en torno a el objetivo de obtener una administración electrónica. Pero solamente en estos momentos, a partir del año 2015-2014, podemos considerar que la sociedad española en su conjunto está en condiciones óptimas para afrontar de verdad este reto. Porque, ¿qué significa el viaje al mundo digital que estamos comentando? Es un viaje muy complejo, es un viaje difícil, en el que lo primero que nos tenemos que plantear es la necesidad de superar la brecha digital, es decir, tenemos que plantearnos que en todos los hogares, todos los ciudadanos van a poder hacer uso de esos servicios y si no es en el 100% de los hogares, en un porcentaje suficientemente significativo para que las excepciones sean las mínimas y para que ese objetivo de que la forma de relacionarse con las administraciones públicas sea a través de lo digital, a través de los servicios electrónicos, sea posible. En el caso de España, según el informe Sociedad Digital que elabora anualmente la Fundación Telefónica y que recoge todos los informes internacionales, el país se sitúa en el puesto 11º en cuanto a la prestación de servicios digitales online a nivel mundial. Y, como decían algunos colegas anteriormente, nuestra situación no es precisamente excepcional ni óptima en cuanto a la prestación de servicios digitales en línea, pero estamos situados en un punto importante del ranking, en ese puesto 11º. En la Unión Europea somos el 6º país en la prestación de servicios digitales y el 7º en la utilización de esos servicios digitales por los ciudadanos. 1 de cada 2 ciudadanos españoles ha hecho uso de los servicios de administración digital en el año 2016, lo que supone un porcentaje muy importante, un 50%. Si nos vamos a la Comunidad de Madrid, que se sitúa en el primer puesto del ranking de servicios digitales online en las distintas comunidades autónomas del Estado, ese porcentaje es mucho mayor, el 72%, es decir, más de 2 de cada 3 ciudadanos madrileños ha hecho uso de los servicios de administración digital, se ha dirigido a la Administración haciendo una demanda, una solicitud o solucionando algún trámite. Según este informe de la Fundación Telefónica, la Comunidad de Madrid ofrece el 98% de los trámites esenciales de la ciudadanía ya en vía digital. Realmente son más de 1.000 los procedimientos administrativos, los trámites que se ofrecen en el catálogo de servicios a los que se puede acceder en línea y a los trámites que se pueden realizar desde casa por parte de los ciudadanos, y ese es un nivel importante. Ya sí podemos pensar que los retos que las leyes que ha comentado Severiano, la Ley 39 o la Ley 40 del año 2015, que apuestan decididamente por la administración electrónica y que plantean como forma preferente de relación con las administraciones la vía electrónica y digital, puede ser una realidad. Puede ser una realidad porque existe esa situación social que realmente lo permite. El 88,5% de los hogares madrileños se comunica a través de Internet con las administraciones por banda ancha y más del 90% de los hogares madrileños cuentan con un ordenador con servicio de acceso a Internet. Estamos hablando de porcentajes muy altos en una comunidad que no solamente Madrid capital, porque la región tiene un área rural importante y tiene municipios con un número de habitantes pequeños y con unas prestaciones sociales y administrativas que no son comparables a las que ofrece la capital. Pues aún así, los porcentajes son los que acabo de comentar. Superar la brecha digital, yo creo que estamos en condiciones, por tanto, de hacerlo y de plantearnos seriamente este camino hacia el mundo digital. Lógicamente, las infraestructuras, los servidores, las redes son los que he comentado, pero además las administraciones tienen que facilitar el acceso electrónico a la información. Hay una ley en España muy importante, la Ley 11 del año 2007, que plantea la posibilidad de la relación de los ciudadanos con las administraciones por vía electrónica y a partir de ahí se empiezan a
proliferar todos los portales de administración electrónica, todos los portales de información de las distintas administraciones, y también la Comunidad de Madrid lo asume. El año 2002 se aprueba un presupuesto específico para el desarrollo del portal de archivos de la Comunidad de Madrid, que es www.madrid.org, y es un presupuesto de 4 millones de euros y un desarrollo que termina en el año 2006. Prácticamente el portal Madrid.org es la vía de acceso a todos los demás portales especializados: portal del contratante, portal de transparencia, portal del lector, portal de archivos y, en fin, muchísimos más que sirven para actuaciones específicas y concretas. Y también ofrece de forma centralizada una sede de administración electrónica, una sede a la que se llega desde el portal, pero en la que ya entras directamente al catálogo de procedimientos, al catálogo de trámites administrativos que se pueden realizar y que se pueden utilizar. Facilitar el acceso, por tanto, creo que está garantizado. Además, hay una aplicación de registro electrónico. Todas las administraciones en la Comunidad de Madrid cuentan con un registro electrónico automatizado. También existe una aplicación en el ámbito de la Administración Autonómica específico para gestionar esa red de registros electrónicos, que es eReg, y que está funcionando desde hace ya 5 años en la Administración. También se plantea la necesidad de garantizar el uso y el valor de los documentos. Tenemos los esquemas nacionales de seguridad y de interoperabilidad desde el año 2010, y el objetivo, lógicamente, que se plantea la Comunidad de Madrid es cumplir con esos estándares para que sea garantizada la integridad, autenticidad, trazabilidad de los documentos y su uso. Por último, lo que más tarde ha llegado y en lo que estamos trabajando más en concreto ahora es en el desarrollo de políticas de gestión documental y en el desarrollo de un sistema de gestión documental automatizado que nos permita el registrar todos esos documentos que se están produciendo de forma masiva en la Administración de la Comunidad de Madrid y que se pueda garantizar su preservación a medio y largo plazo. Por tanto, integrar esos sistemas de gestión documental y hacerlos armónicos con el sistema de archivos y con los archivos públicos que ya existen y las organizaciones que los dirigen y los mantienen es otro de los retos importantes. En definitiva, nos planteamos actualizar la normativa sobre archivos de la Comunidad de Madrid para armonizar todos estos principios. La Ley de Archivos de la Comunidad de Madrid vigente actualmente es del año 93. En el año 93 todavía estábamos muy lejos de esta realidad digital y los documentos electrónicos no se contemplan específicamente en ella. Lo que planteamos con la nueva ley que está en el Parlamento madrileño ahora mismo, en la Asamblea de Madrid, que es el proyecto de ley de archivos y documentos, tiene un capítulo específico destinado a la gestión de documentos electrónicos. Lo vamos a ver muy deprisa en las diapositivas, pero en el texto que les dejo a todos ustedes está completo el capítulo, porque en definitiva es prácticamente la definición de una política de gestión documental a nivel legislativo. Hay 3 pilares sobre los que se asienta la realidad de Madrid digital, que son, por un lado, la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la Administración Electrónica en la Comunidad de Madrid se sustenta en la Dirección General de Calidad de los Servicios de la Comunidad de Madrid, dentro de la Presidencia de la Comunidad. Y, en tercer lugar, están los archivos de la Comunidad de Madrid, las políticas de gestión documental y las políticas de gestión de documentos electrónicos. Ámbito colaborativo del que se ha hablado ampliamente aquí esta mañana, por tanto, informáticos, que son los miembros de la Agencia de Administración Digital, los expertos en procedimientos, que son los responsables de la Dirección General de Calidad de los Servicios, y los archiveros. Los 3, además, estamos juntos en el Consejo de Archivos, que es el máximo órgano de asesoría del sistema archivístico de la Comunidad de Madrid. Sí, hay presencia de archiveros, por supuesto, pero hay también presencia de Agencia de Administración Digital y de calidad de los servicios de la Comunidad de Madrid. Y nuestro Consejo de Archivos es también nuestra comisión calificadora de documentos. Lo digo para clarificar este extremo. La Agencia para la Administración Digital nos tiene que suministrar
todos los medios, el hardware y el software necesarios para todos estos desarrollos. Suministran equipos, suministran infraestructuras para comunicaciones, nos ofrecen ya una plataforma para la firma digital, que es el portafirmas digital, así como los certificados digitales para los funcionarios de la Comunidad de Madrid. Prácticamente todos los funcionarios de la Comunidad de Madrid que tenemos algún tipo de intervención en la tramitación administrativa tenemos ya la firma digital como empleados públicos y disponemos de una plataforma que es el portafirmas electrónico. Portafirmas no solo de quien tiene que firmar, sino también de quien tiene que poner a la firma. Es decir, todos aquellos documentos que de una manera u otra tienen que pasar en el trámite pasan por el portafirmas, que es una herramienta esencial. Nosotros, yo recuerdo cuando entré a hacerme responsable de la Asociación General de Archivos de la Comunidad de Madrid, todos los documentos que firmaba diariamente los hacía en unos portafirmas de papel. Cuando me he ido, prácticamente ya no firmaba ningún documento en papel, todos pasaban por el portafirmas y lo primero que hacía es abrir el portafirmas y tenía un montón de documentos a la firma para tramitarlos. La Dirección General de Calidad de los Servicios tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar el seguimiento y control de los proyectos de administración digital que se desarrollen en la Comunidad de Madrid. Y son los responsables, junto con nosotros, de los archivos, de definir todos los procedimientos administrativos, los documentos que se componen, etcétera, etcétera. Segundo pilar, por tanto. El tercer pilar, como digo, son los archivos de la propia comunidad. Responsabilidad de calidad de los servicios de la Administración Digital, por tanto, es el portal de archivos de la Comunidad de Madrid junto con la Administración Digital y especialmente la plataforma del sitio web o la sede de Administración Digital. Esta sería a la que se accede desde el portal, Gestión y Trámites se llama, y aquí podemos, en el buscador de gestiones y trámites, desplegar todo el catálogo de los más de 1000 procedimientos que existen para elegir aquel que queremos utilizar. Las líneas de actuación fundamentales que se plantean en el ámbito de la administración digital serían la de desarrollar la digitalización de documentos en las oficinas de registro, porque los ciudadanos tienen el derecho de presentarse y de interactuar como deseen, con papel, en formato digital, a través de la sede de administración digital. Pero si alguien llega con una instancia en papel a un registro público de la Comunidad de Madrid, hay que digitalizarlo, hay que dotarse de los escáneres para hacer posible que todo ese proceso se convierta en parte de un expediente electrónico que va a funcionar a partir de este momento. Esa estrategia está prácticamente terminada, ya están dotados todos los registros de los mecanismos de obtención y captura de imagen digital. El segundo apartado es la adaptación de los formularios electrónicos a los expedientes electrónicos y a la gestión de esos expedientes electrónicos de acuerdo con la normativa ENI, el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Ahí tenemos todavía una laguna importante que cubrir, porque los sistemas de gestión automatizada de expedientes administrativos existen en la comunidad desde hace mucho tiempo y hay muchos gestores de expedientes que no se ajustan al estándar ENI, que es el estándar que a partir de 2010 se plantea para la interoperabilidad. El reto es situar todos esos expedientes que ya se han generado de esa manera en el ámbito del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Para ello contamos con las herramientas que nos facilita la Administración General del Estado, sobre todo Insight, que es el producto que permite la importación de todos esos materiales y su conversión en formato admisible para el ENI. También la Comunidad de Madrid ha desarrollado su propio gestor de expedientes electrónicos, que es Atlantics, que es un software desarrollado por la Agencia para la Administración Digital, que es el que se distribuye entre todas aquellas oficinas que quieren poner en marcha un trámite administrativo y que carecen de gestor, o que quieren migrar de un gestor antiguo a un gestor que ya se ajuste a los estándares que estamos comentando. El tercer pilar que comentábamos, los archivos de la Comunidad de Madrid. Es importante que en la estructura de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid se recoja entre sus competencias la de la administración de los documentos producidos en el ámbito electrónico. Es una competencia,
la tienen destacada, la C, la gestión de los servicios de archivo electrónico y de los repositorios de documentos electrónicos de la Comunidad de Madrid en colaboración con la Agencia para la Administración Digital. Es decir, nosotros tenemos la certeza de que los repositorios de documentos electrónicos los tenemos que gestionar igual que gestionamos los depósitos para los documentos en papel. Lógicamente necesitamos la ayuda de los técnicos, que son la Administración Digital. Todo esto hemos tratado de incorporarlo en el proyecto de ley de archivos y documentos que les comentaba anteriormente. Desde el formato de los documentos electrónicos, pasando por los metadatos que deben tener, llegando a detallar las medidas de seguridad que deben contener los documentos y los expedientes electrónicos y recogiendo, sobre todo en este artículo 65, la responsabilidad sobre el archivo electrónico único del que se ha hablado anteriormente. Las administraciones públicas deben contar con un archivo electrónico único. Entonces, la Comunidad de Madrid en este proyecto define, porque no lo hace la ley estatal, qué se entiende por archivo electrónico único. Y archivo electrónico único entendemos, como se indica en este artículo, que deberá contar con los medios personales, materiales y tecnológicos necesarios para almacenar de forma segura estos documentos electrónicos, facilitando a los archivos de su titularidad o gestión el cumplimiento de las funciones que les corresponden sobre aquellos. Y se determina dónde tiene que haber un servicio de archivos de este tipo. Identificamos, por tanto, el concepto archivo electrónico único con servicio de archivos único, porque evidentemente hay muchos repositorios que se distribuyen la tarea del almacenaje y del control sobre los documentos. En esa misma línea va el reglamento de desarrollo de las leyes 39 y 40 que comentaba Severiano en su intervención. Yo creo que se aproxima bastante. Todos estos artículos de este capítulo, como digo, los tienen disponibles en la ponencia que voy a dejar a los organizadores. No me voy a entretener demasiado en ello. Lo que sí me gustaría es acercarme a este esquema básico que plantea cuál es el funcionamiento del sistema de gestión de documentos electrónicos en la Comunidad de Madrid. Tenemos, como decía, para los procedimientos mecanizados, la aplicación de gestión de expedientes, que puede ser antigua y tendría que ser sometida a tratamiento ENI, o puede ser la del gestor Atlantics. También el gestor Atlantics, con un escritorio especial, lo utilizamos para incorporar aquellos documentos electrónicos que no están sometidos a procedimientos mecanizados, porque esto es importante también tenerlo en cuenta. También hay documentos que se producen fuera de los expedientes, una circular, una comunicación, la correspondencia, y al final todo eso también lo podemos integrar. El sistema de gestión de archivos y documentos que tienen en la derecha de la diapositiva, que es el software desarrollado para la gestión de archivos en la Comunidad de Madrid, también permite utilizar un escritorio como el de Atlantics para hacer esa incorporación directa de documentos electrónicos simples. Por supuesto, todos estos documentos electrónicos incorporados por los procedimientos mecanizados o por los no mecanizados entran en el archivo de oficina, y lo curioso de nuestro sistema es que desde el archivo de oficina ya están integrados en el sistema de gestión de archivos. Es decir, el paquete informático que llega con el expediente electrónico o con el documento electrónico simple se incorpora ya al archivo de oficina y de ahí al sistema de gestión de archivos. Lógicamente también tenemos un generador de expedientes ENI cuando se necesita interoperar con otras administraciones, porque tendríamos que hacerlo con esos parámetros para que sea realmente útil. Voy a mostrarles esta pantalla que es correspondiente al sistema de gestión de archivos, el software que comentaba desarrollado por una empresa para la Agencia de Administración Digital, es decir, que es titularidad es de la Comunidad de Madrid, aunque haya sido desarrollado por una empresa privada. Y voy a intentar acercarme al ordenador para entrar en directo, a ver si no falla con la ley de Murphy todo esto, y podemos hacer un acceso y ver cómo funciona la gestión de estos documentos electrónicos vinculados a la aplicación. Sí, me llevo el micro. Enseguida termino.
ventaja que tienen los usuarios del sistema de gestión de archivos, SGA, archivos y documentos. Como pueden comprobar, se trata de una aplicación que trata de resolver de forma integral todas las necesidades que se plantean en el ámbito de los archivos: descripción, transferencias, digitalización, administración y consulta de los fondos documentales. Si entramos por los fondos documentales, podemos elegir dentro de la Comunidad de Madrid los archivos que queremos consultar. Lógicamente, como yo ya no soy funcionario de la Comunidad de Madrid, lo que se me ha permitido con un perfil específico es entrar en determinados documentos que son los del archivo de oficina de la propia Subdirección General de Archivos. Y no todos, porque obviamente hay documentación que tiene información de carácter personal y que no sería accesible. Llegamos por el árbol, aunque solamente tengo una opción por mi perfil, a la Subdirección General de Archivos, a su archivo de oficina, y en él pues tenemos funcionalmente una división en secciones y dentro de cada una de ellas vamos a encontrar determinadas series documentales. Vamos a ver, por ejemplo, en legislación, si yo quiero ver órdenes de carácter general, tendríamos la ficha de la serie, que sería esta que vemos en la imagen, y luego podríamos consultar las unidades documentales concretas que pertenecen a ella. Vamos navegando por este árbol hasta llegar a las unidades documentales específicas, que son las que tendríamos en la pantalla. Soy capaz de manejar el ratón con el dedo, que está complicado. A ver, vamos a bajar. Se puede manejar digitalmente. Bien. Si queremos ver esta orden de 3 de octubre de la consejera de Empleo, Turismo y Cultura por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias, pues tenemos luego el acceso al documento electrónico correspondiente, que sea un expediente o será un documento individual, y ya entramos en él y lo podemos ver. En este caso se trata de un documento digitalizado, es decir, que se ha incorporado a partir de un proceso de digitalización del formato en papel, pero también podríamos encontrar documentos generados electrónicamente con su firma electrónica, etcétera, etcétera. En definitiva, no tengo mucho más tiempo, pero de lo que se trata es de, a partir del árbol de descripción de los distintos conjuntos que existen en el archivo, ir navegando hasta llegar al expediente o al documento concreto que queremos y ya una vez allí abrirlo para su consulta, uso y utilización. Y este sería, a grandes rasgos, un poco el esquema del funcionamiento de la gestión de documentos en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Muy bien, pues se me van llevando el micro, ahora encima se me llevan el micro ya. Muy bien, vamos a la última intervención, gracias, ahora tengo 2. Vamos a la ya intervenido anteriormente, Jeanmin Fabré Jiménez, subgerente de Soluciones Digitales de la Cámara de Comercio y Producción, sobre firma digital, en este caso en la gestión documental. Gracias. Ok. Si hay algo esencial que debemos tener presente, y ya los expositores que han estado primero que yo lo han mencionado, es que es primordial tener la firma digital o la firma electrónica dentro de la gestión documental. No solamente por la seguridad, sino también por la identificación de las personas y determinando también distintos procesos. Obviamente, cada institución no solamente tiene sus propios procedimientos y cómo van a determinar el uso de la herramienta,
sino también que, como había mencionado, la legislación cambia. No necesariamente en República Dominicana el expediente completo tiene que estar firmado con una firma digital, y sino los documentos esenciales para el expediente, aquellos que requieran de una firma manuscrita, y entonces al momento de la transformación digital utilizar entonces la herramienta. Yo voy a ir resumiendo, no necesariamente voy a ir mencionando lo que está presente, pero básicamente la gestión documental se encuentra en un momento de cambios. Por lo menos nosotros en República Dominicana ahora mismo estamos viendo una gran transformación digital, y vemos cómo tenemos que ver cómo no solamente la transformación y las directrices que ya tenemos nos impactan dentro de las gestiones que actualmente tenemos. Si ha habido lo que fue un ejemplo del cambio y la evolución del documento, fue el documento electrónico, y tal vez hace 10 años no pensamos que todo lo que hacíamos a nivel digital podría llegar al punto donde estamos ahora, que realmente ahora hacemos más digital que físico. Lo único que en el cambio, en la evolución que hemos dado, no necesariamente hemos tenido los controles adecuados en su momento. Es importante resaltar que los archivistas deben de concientizar acerca de la importancia que tiene el documento actualmente, y procurar que toda la documentación certificada digitalmente se resguarde de la manera adecuada y recuperable. Los documentos no deben ser gestionados de manera que no se altere su naturaleza probatoria. Y es ahí donde vemos que hay distintos ejemplos para esto. Todos recuerdan lo que es la firma digital, ¿verdad? Tenemos claro el concepto. Yo quisiera que alguien me dijera que no, si no lo tienen, para entonces aclarar ahora. Ok, perfecto. Yo soy una verduga. Entonces, voy a ir porque realmente lo que yo quise mostrar, el uso de la firma digital tiene varias ventajas, pero quise mostrar también lo que entiendo que a veces es mejor ver los ejemplos y qué una institución puede hacer. Entonces yo voy a presentar la transformación digital que tuvimos dentro de la Cámara, cómo y el por qué. Entonces, antes de proceder ahí, le voy a dar las ventajas. No solamente que nos brinda seguridad en las transacciones, también asegura la validez del documento y que la información contenida no es falsa. Yo uso una firma digital y, por lo menos de acuerdo a la legislación dominicana actualmente, yo soy responsable por cada uno de los documentos, transacciones o operaciones que yo firme. En mi caso, yo tengo firma digital en nombre de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Yo no puedo firmar más allá de lo que yo estoy autorizada como empleada de esa institución. Y si lo hago, soy legalmente responsable ante cualquier instancia. Entonces, eso es algo que a veces uno dice, bueno, ok, está bien, pero realmente cuando estamos hablando ya de una transformación digital, de una gestión documental en cualquier tipo de institución, nos damos cuenta que realmente estamos creando responsabilidad sobre cada uno de los empleados que manejen el uso de la firma. Cumple con el ordenamiento jurídico para la validez de los documentos digitales. También nos ahorra en costos. La posibilidad de que los documentos pueden ser firmados sin necesidad de que viajen de forma física, sino moviéndose por el flujo de trabajo establecido en la gestión documental de la organización, lo que implica un ahorro en tiempo. Entonces ya tenemos un ahorro en costos, ahorro en tiempo. Y no solamente eso, sino que un funcionario puede estar en cualquier lugar del mundo y como quiera sigue haciendo sus funciones. O sea, tenemos obviamente que nos vamos a veces de viaje por razones laborales y se frena todo un proceso y ya no necesariamente el proceso se tenga que frenar, no solamente porque ya tal vez tengan hasta sustitutos, pero sino también porque tú tienes acceso. La solución de la firma digital produce una facilidad de acceso a determinados documentos digitalizados, ahorrando la impresión de gran cantidad de papel diario.
Entonces ya estamos convirtiéndonos en, como dicen los americanos, paperless. Entonces, motivos para digitalización de documentos e implementación de la firma digital. Prevención del deterioro de los documentos, seguridad, necesidad de acceso a la información desde distintos dispositivos móviles y ubicación. Ya yo no necesariamente tengo que andar con una laptop, puedo hacerlo desde el iPad, lo puedo hacer también desde mi teléfono móvil. Y descentralización de la información para mejorar la productividad, al igual que la concientización en cuanto al medio ambiente. La digitalización de documentos se presenta como una medida necesaria para entidades que almacenen y o firmen un volumen elevado de documentos, datos u otros archivos que además deben guardar durante un periodo de tiempo establecido por la ley. La integración de la firma digital en este proceso brinda una mayor adaptabilidad y facilidad del uso del servicio, al igual que seguridad en el proceso. También hacemos misiones comerciales. Pero lo que es nuestra esencia como Cámara y lo que nos conocen es como el registro mercantil. Y para aquellos que no saben, el registro mercantil es el registro de cada empresa. Sin el registro mercantil, una empresa no puede ejercer sus funciones dentro del territorio dominicano. Entonces, ¿qué no estaba pasando nosotros como Cámara? La Cámara tenía, el registro mercantil no es la única institución encargada de lo que es la parte societaria, sino que interviene también la Dirección General de Impuestos Internos en el proceso y ONAPI. El proceso anteriormente duraba hasta un mes y hasta 45 días, 2 meses constituir una empresa. Sin embargo, nosotros en la Cámara, el proceso de registro mercantil en sí podía durar desde 5 días y un extremo podía ser 12 días. Habrán algunos aquí que son abogados que me van a decir, no, yo duré un mes en la Cámara. Es posible, se podía complicar el expediente. Pero ¿qué era lo que pasaba? No era que nosotros no estuviéramos digitalizados, como estuvieron conversando anteriormente. Lo que pasa es que la digitalización tiene que hacerse de una manera coherente para los cambios que uno quiere realizar. En el transcurso de los últimos 7 años, la Cámara ha tenido que digitalizar sus documentos, y eso es todos los documentos societarios del Gran Santo Domingo desde su existencia. O sea, tenemos empresas que tienen 100 años, nuestra Cámara tiene 160 años. A pesar de que nosotros no tenemos registro mercantil desde hace 160 años, sino que a partir del 2000 es que manejamos registro mercantil, sí conservamos los archivos de todas las empresas constituidas dentro del Gran Santo Domingo. Y tuvimos que volver a digitalizar porque en determinados momentos hubo factores que no se tomaron en cuenta, como por ejemplo indexación. Entonces nosotros que estamos manejando nóminas, actos de nómina, actos de presencia, los actos de asambleas, entre otros documentos, imagínense que cada uno de esos documentos no estaba indexado de manera adecuada. Entonces, ¿qué nos pasaba? Sí estábamos digitalizados, pero un analista recibía el documento y analizaba el documento, tenía en pantalla todos los documentos. Entonces, por ejemplo, abría el archivo y voy a mencionar el Banco Popular. Imagínense todos los documentos societarios que deben de haber dentro del expediente del Banco Popular. Y ese analista tenía que darle scroll, buscando el último documento contra el cual estaba analizando. Se producían muchos errores y eso era parte del retraso que teníamos. ¿Qué nos pasó? Todos, y especialmente aquellos que trabajamos en instituciones gubernamentales, me incluyo en el listado, aunque la Cámara no es gubernamental, pero sí nosotros como Cámara tenemos un impacto sobre el doing business en República Dominicana. El Ministerio de Industria y Comercio, que es nuestro regulador en cuanto a lo que es el registro mercantil, se nos acerca y nos pide, ¿de qué manera ustedes pueden reducir sus procesos para ayudar al doing business y que la República Dominicana pueda elevar su índice? Y necesitamos hacer un impacto rápido.
porque querían que las estadísticas de un año al siguiente subieran. Ya la Cámara tenía de 5 a 8 días y decíamos, pero nosotros no somos los que más duramos en el proceso. Taurapi dura 2 semanas, DGI puede durar 2 semanas para otorgar los RNC. Pero entonces nos pidieron de favor que evaluáramos nuestro proceso y ver de qué manera nosotros podemos acortar nuestros tiempos. Y nosotros tenemos el presidente que tenemos, él hizo declaraciones públicas y procedió a hacer exactamente lo que dijeron que no podíamos hacer. Estábamos a principio del año y el señor presidente dijo, el presidente de la Cámara de Comercio, Jochi Vicente, hizo declaraciones de que para fin de año la Cámara iba a emitir registro mercantil en 24 horas. Entonces, nosotros tuvimos el caso de que teníamos que digitalizar en 3 meses. Y nos quedamos, ¿cómo? Realmente no es lo adecuado. Tuvimos muchos tropezones. No necesariamente salimos exactamente en el tiempo pautado. Sí lo hicimos dentro de un tiempo prudente. Nos cogió algunos 3 o 4 meses más salir a producción. Pero sí hicimos la digitalización de nuevo e indexamos y tomamos en cuenta todos los pasos. ¿Qué nos brindó eso a nosotros? ¿Qué queríamos? Queríamos que la ciudad de Santo Domingo haga negocios a la velocidad del mundo. Que nosotros no nos frenáramos, que no fuéramos nosotros quien entorpeciera las posibles inversiones que pudieran llegar al país por el solo hecho de que un inversionista extranjero no pueda constituir una empresa de manera ágil y rápida y transparente. Entonces, ahora le voy a explicar qué fue lo que pasó con el proceso. El proceso llevaba 14 interacciones, de las cuales 25% del proceso era totalmente flujo físico. ¿Qué quiere decir eso? Llega una persona a recepción, deposita el documento, viene un mensajero interno y lo mueve a otro departamento, se puede trapapelar, se perdía, se confundía con otro folder. No quiere decir que no buscamos soluciones. Nosotros tenemos en la Cámara un piso dedicado solamente al registro mercantil, donde nadie que no tenga nada que ver con el departamento puede pasar. Nadie tiene autorización a entrar. Nadie puede entrar con documentos físicos, a menos que vaya directamente a una persona en particular que recibe esos documentos allá. Y ni siquiera los folders que se utilizan para manejar los expedientes son los mismos colores que el resto de la institución. Eso era un mecanismo que teníamos implementado para ayudar a que no se cometieran ciertos errores. Pero como quiera, teníamos un gran factor humano, porque aunque entendíamos que habíamos hecho cierta transformación y que habíamos digitalizado, la realidad era que teníamos un proceso, parte electrónico y parte físico. Entonces, el documento viajaba a cada departamento y volvía. Y ahí era que teníamos los inconvenientes, porque no todo lo teníamos digitalizado. Incluso el personal que estaba encargado del manejo de los documentos no necesariamente confiaba en la información que tenía en pantalla y exigía tener el documento físico. Entonces teníamos escritorios con pilas de documentos, trabajando los expedientes del día a día. Entonces, ¿qué hicimos? Y ahí fue que hicimos lo que se llama una transformación digital. Y le voy a explicar qué conllevó la transformación después que le explique el nuevo proceso. De 14 interacciones se bajaron a 7 interacciones en el proceso. El documento se tramita únicamente de manera digital. Y la firma digital es implementada en cada paso. ¿Qué hicimos? Desde el momento que el cliente llega con su expediente, el documento es escaneado, digitalizado y remitido entonces a Búnker. Por ley estamos obligados a mantener los documentos físicos y a resguardarlos. Entonces nosotros, el documento físico sigue, se archiva,
pero no se queda en la institución. Tenemos un tercero que provee ese servicio. A partir de ese momento, el documento viaja únicamente digital. Todo está indexado de manera adecuada y pasa a cada departamento. Ahora, ¿qué pasa? Al momento de digitalizar, quien digitalizó firma la operación. Digo, la operación, no el documento, porque no es parte interesada de ese expediente, de esa compañía. Simplemente en la operación. La operación no cruza al abogado analista hasta que esa persona no firme. El abogado analista igualmente firma. Entonces me dicen, bueno, pero ¿y por qué tengo que ponerlo a firmar? Eso a nivel de sistema puedo establecer controles. Sí, a nivel de sistema puedes utilizar otro método que no sea la firma digital. Pero ¿qué queríamos nosotros? Responsabilizar a cada una de las personas que intervienen en los documentos societarios. Porque cualquier negligencia u error, nosotros somos demandables. La Cámara es demandable. No quiere decir que ahora el abogado analista va a ser demandable, por el externo no lo puede ser. Pero la Cámara sí se ha protegido contra una negligencia de un empleado dentro de la institución. Y por eso firma cada proceso, cada persona que interviene. Control de calidad firma y finalmente firma el registrador mercantil, que es el único que tiene autoridad a firmar en nombre de la Cámara, y esa firma sí aparece dentro del expediente. Nosotros aún entregamos documentos físicos porque tenemos una de las tantas leyes que nos rige, que nos exige el entregar en físico. Pero próximamente, la fase 2 del proyecto de transformación digital del registro mercantil será recibir digital y entregar de manera digital. Solamente físico en caso de que lo exijan, pero todo digital. Esos detalles lo van a tener en el escrito. Sí quiero hacer eso. Ahora, ¿qué pasa? Implementar este tipo de solución no es simplemente yo buscar la tecnología que necesito, implementar los procesos que necesito. No. Nosotros tuvimos que hacer una transformación cultural dentro de la institución que conllevó hasta cambios de personal en determinadas posiciones, porque no todos estamos preparados para este tipo de cambio. Entonces tuvimos que hacer lo que fue como si fuera hasta una escuelita, por así decirlo, de entrenamiento de qué implicaba y por qué los cambios, porque no se imaginan qué tanto el ser humano se puede resistir al no tener lo que tradicionalmente es esencial para todos nosotros, y especialmente cuando estamos, por ejemplo, los abogados. Yo soy abogada de profesión. Yo lo que pasa es que me dedico al área de tecnología de la información y comunicación, y como quiera hay cosas que tengo que imprimirlas, porque siento que siempre me acuerdo de lo que escrito está. Entonces aquí lo tengo, el documento. Pero la realidad es que tuvimos que hacer una transformación cultural que conllevó revisión de los perfiles del personal de la Cámara, reconstrucción de nuestras áreas de servicios a fin de optimizar el flujo y los roles. Tuvimos que readecuar todo el piso donde se reciben los clientes para realmente que la documentación fluyera, que no se entorpeciera los procesos que ya estábamos realizando los cambios. Digitalización de 10 millones de imágenes y una implementación comprensiva de las firmas digitales. Cambios y mejoras de procesos en los sistemas tecnológicos, en la base de datos y en flujos, mediante la integración de soluciones a nuestro sistema central. Y un cambio cultural y organizacional. Esos fueron los cambios que nosotros empleamos. Y esa ha sido nuestra experiencia con lo que es la transformación digital. Aquí tengo un grupito de preguntas. Lo que haré yo es a lo mejor integrarlas un poco para, si no, hay muchísimas. Marie-France Balàs tiene muchas preguntas, le hacen muchas preguntas. Empezaremos con una sola y muy sencilla para el amigo Antonio González. Todo es sencilla, lo digo con mala intención. Dice, para los documentos disponibles en el portal web, los que son o contienen información confidencial o reservada, ¿cómo se gestiona esto como respuesta al ciudadano? Si se refiere la pregunta a los documentos custodiados en el archivo regional, que es el depósito de archivo intermedio y archivo histórico de la Comunidad de Madrid, la respuesta sería la siguiente.
disponemos de una plataforma específica para aquellos documentos que queremos poner en línea. No son todos los que se gestionan electrónicamente en la Comunidad de Madrid, por supuesto, en absoluto. La consulta de esos documentos es abierta a todo el que quiera entrar, pero se sustenta en una plataforma distinta de la que usamos para la gestión de archivos en la Comunidad de Madrid, que es la plataforma de software libre Atom, desarrollada por inicialmente el Consejo Internacional de Archivos y ahora gestionada a nivel privado por algunas empresas del ámbito de la aplicación de software de uso libre. Con respecto a los documentos generales de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, el acceso a los mismos se rige por la Ley de Transparencia y hay que dirigirse a los organismos. Es decir, los archivos son un instrumento y una herramienta, pero no están online disponibles para todo el mundo. Están solamente a través de las oficinas de acceso a la información. Estas se ponen en contacto con el servicio de archivo, le ofrecen el documento electrónico y tienen la comunicación si procede, es decir, si tienen derecho a ello, si no está afectado por la protección de datos de carácter personal o si no está afectado por razones de seguridad del Estado o secretos oficiales. Es decir, que la mayoría de los documentos serían accesibles a menos que estén afectados por estas condiciones. Pero repito, para eso hay que ir directamente a la oficina responsable de la tramitación y en la unidad de acceso a la información pedir el acceso y el archivo lo servirá. ¿De acuerdo? Pero no es de acceso público y generalizado en la web. Muy bien. Había unas preguntas para Jasmine Fabré, pero no la veo. Se fue. Vale, muy bien. No es como ha desaparecido el mando, ahora ha desaparecido un ponente a este ritmo. A este ritmo no va a quedar nadie aquí, pero bueno. Yo soy inocente, lo juro. Muy bien, pues continuamos. Un poco de humor, si no nos vamos a aburrir mucho. Tenemos una pregunta para el amigo Severiano. ¿Cómo desde una subdirección adscrita a Cultura se puede gestionar documentos administrativos, gestión documental y también el patrimonio de carácter histórico? Como adscripción, como adscripción o como enfoque, comenta. Bueno, respondemos a la última cuestión que planteaba Ramón en su informe de esta mañana. Bueno, yo creo que los archivos tienen una parte, indudablemente, de patrimonio cultural, pero solo una parte, que es la etapa final, que duda cabe, pero si lo que se quiere es que me pronuncie sobre dónde deben estar los archivos, pues creo que el lugar más adecuado debe ser una agencia independiente. Ni presidencia, ni cultura, ni educación. Una agencia independiente. Muy bien, perfecto. Me parece una idea brillante. Marifrans, hay varias preguntas para ti. A ver, algunas si vamos por orden, si quieres. Mira, primera, ¿tienes o tienen en la empresa alguna recomendación de algún software para digitalizar documentos? Prohibido hacer propaganda. Bueno, es que no podemos recomendar software, eso depende de lo que tienen. Para eso se hacen los requerimientos, precisamente. Otra, ¿qué o cuáles estrategias específicas le han dado resultados positivos para hacer comprender a los directivos el tiempo / recursos para llevar a cabo los proyectos? ¿Qué estrategias, cómo se lo hace usted para convencerles? Vaya. Repetición. ¿Repetición? Repetición y repetición. Y repetición. Bueno, es una técnica infalible, ¿vale? Muy bien. Me encanta la precisión de sus respuestas, sí, señor. Otra, ¿cómo han podido ustedes cambiar el mito de las instituciones que se han acercado, esto es paleografía pura, que se han acercado a ustedes para mejores recursos con relación a entrega de sus archivos? Reconozco que no acabo de... A ver, ¿cómo han podido ustedes cambiar el mito de las instituciones que se han acercado a ustedes para mejorar sus empresas, para que dice, sus empeños, sus empresas con relación a entrega de sus archivos? No estoy entendiendo bien la pregunta. Lo dejaremos al amigo Severiano, que tiene una formación en paleografía impresionante y seguramente lo va a resolver.
Bueno, seguimos. Mientras tanto, ¿los archivos digitales son 100% recuperables en caso de que se borren por accidente o se dañe el equipo? Pero se supone que tienen backup. O sea, si se daña el equipo, se supone que hay un backup. O sea, ¿Y si no hay Se backup, debe. qué hacen? bueno, si no hay backup, fallaron. Que se suiciden, vale. Y la última. Papyrus Technologic crea cuadros de clasificación de documentos cuando son contratados para digitalizar archivos, o los crea la empresa que los contrata. O si ustedes hacen los cuadros, o ustedes exigen que la empresa tenga No, cuadros de nosotros clasificación. preparamos los cuadros de clasificación según la empresa que nos contrata. Va, por tanto, repito la pregunta que el sector paleográfico dice que, ¿cómo han podido ustedes cambiar el mito de la institución, de las instituciones que se han acercado a ustedes para mejorar sus empresas? Pero no entiendo bien lo del mito. O sea. Sí, pero bueno, Dice mito, ¿eh? pero bueno, Es decir, supongo la idea, debe decir, ¿no? El modo. No, pero hay una T, ¿eh? No dice modo, pero bueno, cambiamos mito por modo. Yo estoy dispuesto a todo para acabar con esto. bien, o sea, eso es una cuestión de convencimiento de todo el personal, empezando por los ejecutivos, porque si no hay apoyo de la alta gerencia, ningún proyecto va a funcionar. A veces se nos acercan del mismo archivo, pero sin el apoyo de arriba, y esos proyectos jamás progresan. O sea, es importante que la administración y que la alta gerencia estén convencidos que quieren eso y que sus objetivos están en eso. Eso es lo más importante. Si no logramos convencer a la alta gerencia, pues no se hace el proyecto. Muy bien, muchas gracias, Marifran. Y para acabar, me pedía Severiano un turno de palabra y con esto lo dejamos. Gracias. Yo simplemente era para dar un comercial. Es que el mando ha aparecido y no se lo ha llevado ni el catalán ni el castellano. Así, se lo llevó uno de la organización. Para arreglarle las pilas. Venga, muchas gracias. Bueno, gracias y sigue a los siguientes. Chao.